de todas maneras. Sí, abarcan todo y bueno, o sea, si pensamos en cómo históricamente se ha pensado a la mujer y cómo históricamente se ha pensado la niñez, es curioso, pero recién en 1989 se armó una carta fundamental con los derechos del niño. Entonces, o sea, estamos hablando hace un poco más de 30 años, no es mucho tiempo. Incluso la mujer con derecho a sufragio, un poco más de 50 años, o sea, estamos hablando de menos de un siglo, ¿ya? Sí, menos de un siglo. ¿Mm? Entonces, todas esas cosas te dan a entender que, claro, esto es el fiel reflejo del patriarcado, porque eh, antes se le llamaba infancia, infancia significa sin voz, ¿ya? La infancia, la niñez, ¿m? Relegada a un último plano, la mujer también, entonces, y te das cuenta quiénes históricamente también se hicieron cargo de los cuidados y que recién ahora nos estamos cuestionando esto y estamos planteando cosas distintas, era la mujer, ¿cierto? Quizás hace cientos años de atrás en las sociedades más matrísticas se daba como una crianza más bien comunitaria, ¿ya? Se daba una flexibilidad quizás ni siquiera cosas que ni siquiera sabemos que sucedían, se daban en esas sociedades matrísticas, ¿ya? Existía también un respeto hacia el cuerpo femenino, ¿ya? Cosa que después, ya con el patriarcado, cuando empezamos a recordar, por ejemplo, el antiguo Egipto, ya con los reyes, emperadores, ya empezaron a ver a la mujer como una propiedad y ya casi como una incubadora del hombre para generar hijos y para conservar el linaje. ¿M? Sí, Entonces, eso es como que marca así también la diferencia entre patriarcado, ¿cierto? De ahí en adelante y patriarcado sí, para de todas atrás, maneras. ¿ya? Yo igual Eh, quiero decir así como un sí, poco una acotación importante que me parece súper necesaria decirla. Es bueno que como cuidadoras, como cuidadores en realidad dentro de criar desde el respeto, siempre nos podamos hacer la pregunta de ciertas prácticas o ciertas en el fondo conductas que ponemos en juego al momento de criar, si esas satisfacen la necesidad de quién. Sí, es bueno a veces hacernos ese ejercicio. ¿De quién está satisfaciendo la necesidad de dejar dormir quizás a mi hijo en otra pieza a los 4 o 5 meses, por ejemplo? ¿Está satisfaciendo una necesidad mía o una necesidad de él? ¿Cuál es la necesidad en el fondo de los niños? Y la necesidad de los niños es estar con sus familias, estar en familia, estar cerca de otros que me cuiden y que me acompañen y que se vinculen conmigo. Y al mismo tiempo desde ahí hacer el ejercicio de yo como mamá o nosotros como familia, cuáles son nuestras necesidades y cómo poder responder un poco a las necesidades de ambos. Porque un niño cuando tiene 6 meses, 7 meses es muy distinto a un niño que tiene 3, 4 años, por ejemplo. Entonces, en la medida en que tomamos esta voz de los sin voz y nos hacemos el ejercicio de saber a qué necesidad responde esta práctica que yo voy a utilizar, ahí les estamos dando a ellos voz, que ellos puedan hablar a través de nosotros. qué Sí, bello eso, hablar es a través de importante. nosotros. Es que Sí, es tremendo porque significa el ejercitar la empatía y, sí, y difícil, difícil en estos tiempos también. Es como tenemos que como echar a andar como todas nuestras habilidades sí, reflexivas para poder también a lo mejor desaprender algunas conductas que tenemos incorporadas desde hace mucho tiempo, desde hace años. Ya incluso hay muchos mitos en torno a la crianza que se han perpetuado durante años. Entre ellos, yo he escuchado, por ejemplo, deja llorar a la guagua porque así se le desarrolla el bonito. pulmón. Ojo, ese es un mito tremendo, porque cuando dejas llorar a un bebé, lo único que estás haciendo es generarle más cortisol y estrés tóxico. ¿M? Sí, Otro punto también, por ejemplo, no, a los niños hay que castigarlos, como se dice, con sangre entre la letra. Solo encuentro así, pero sí, crudo, así, desde la macabro. amenaza O también también. ignóralo. Ignóralo. Mm, Cuando te haga una déjalo ahí, patadita, déjalo ahí que llore. ignóralo. No,
no, o sea, ignóralo. ¿Qué le estás transmitiendo en tu lenguaje no verbal? Le estás diciendo, oye, si a ti te pasa algo o te sientes mal, yo no te voy a No pescar, compartas, ¿cierto? Yo no voy no a compartas tus empatizar sentimientos contigo. conmigo porque no me importa. Eso es finalmente. Ujú. Sí, Exactamente. es difícil. Y ahí un futuro adulto equitativo, o sea, como Duele ya la vida. pasa por Sí, ahí sí, vamos también. ¿Mm? reproduciendo. Necesitamos como Sí, informarnos, conectarnos a esta instancia, hacer tribu, conectarnos a los grupos de apoyo, a la crianza, que son maravillosos, yo los amo, porque acompañan, te informan, te contienen, te enseñan a que tenemos que hacer tribu para crear una generación de mayor feminismo y menor machismo. Eso, po. sí, desde ahí. Y también desde, por ejemplo, también quería conversar este tema contigo sobre la identidad o cuando los niños se identifican con un género distinto a su sexo, ¿ya? Por ejemplo, muchos niños de repente desde muy pequeños se sienten niños, se sienten niñas, Mm, ¿ya? ¿Y qué sucede con eso? Y porque los padres muchas veces no saben qué hacer porque se sienten cuestionados socialmente, a veces, como dices tú, ven su propia necesidad y no ven la necesidad de sus hijos. Y a lo mejor ponerse la venda en los ojos frente a eso es mucho más dañino, ¿ya? Yo creo que ahí es como un claro ejemplo de ver la necesidad de los niños. O sea, si tú ves que tu hijo o hija se siente identificado o se siente, bueno, quizás identificado no es la palabra más adecuada, pero a lo mejor con una tendencia, ¿ya? Como que se siente más niña, no se siente niño, ¿ya? Ver desde tu hijo, ponerte en los ojos de tus hijos, de tu hijo o de tu hija, ¿m? Ponerte en sus zapatos un poco, cómo ellos ven el mundo, cómo se sienten sí. también. Yo Y, y ya dejar de mirar desde nuestro Sí, de todas maneras, yo adultocentrismo. ¿M? creo que instalar espacios de diálogo, instalar esto como de que no te voy a castigar, no te voy a juzgar por esto, se construye desde pequeño. Cuando yo valido lo que sientes, pero no valido cómo expresas lo que sientes, ¿sí? Entonces ahí van a aprender a construir que mi familia, mis padres y mis cuidadores son un espacio en donde yo me puedo expresar libremente, obvio, puedo y voy a aprender con el tiempo a decir, tengo rabia, tengo pena, y después voy a ir construyendo procesos mucho más complejos, ¿sí? O no sé, me pasó una vez y porque también soy humana, en un momento reté a mi hijo, así como, ya estoy cansada, no sé qué, y, y una vez se siente que esto de criar desde el respeto es súper agotador y a veces uno no encuentra la luz, pero es de a poco, se invierte mucho tiempo en eso. Si yo me enojé y mi hijo de 2 años, bueno, casi 3, me mira y me dice, mamá, calma, calma. Y tú te quedas así como chuta, ya. El hecho de instalar la emoción de que yo valido, eso me va a permitir que con el tiempo y en la medida en que ellos crezcan y entren en la adolescencia, puedan tener la confianza plena de que me pueden hablar. Puede que no esté de acuerdo con lo que te está pasando. Ya está, no estoy de acuerdo quizá, pero aquí estoy. ¿Cachai? Como si mi hijo cuando grande tenga un problema, ¿a quién va a recurrir en el fondo? Quiero que recurra a mí, quiero que recurra a las redes sociales, quiero que recurra a ciertos grupos que no sabemos cómo son, si en verdad le aportan o no le aportan en este proceso tan difícil que está viviendo. Y, y nada, pues, o sea, es un proceso súper difícil ese. Y no encontrar como en tu núcleo el espacio puede ir probablemente a ideaciones suicidas, probablemente. Sí. Y es como mucho lo que se ve, por ejemplo, el niño o niña que crece en el rechazo, ¿ya? Porque a lo mejor, por ejemplo, un niño que le gustaba vestir de rosado, que le gustaba pintarse las uñas, pero tiene que ocultarlo porque tiene a lo mejor un padre súper castigador con eso. Y no, tú tienes que ser, el deber ser, tú tienes que ser de esta manera. Y cumpliendo un poco con el deseo del padre o de la madre, ¿ya? Y no cumpliendo con el deseo personal. Entonces, eso al final, como dices tú, termina, muchas veces termina muy mal, ¿ya? O sea, no No, tiene un para buen nada. final. Yo creo que aquí necesitamos como criar padres, también criar padres, porque los padres y las madres se crían, los cuidadores en general se van criando también, uno aprende totalmente, porque te invita a mirarte a ti, te invita a mirar tus heridas, te invita a mirar tu niña y tu niño herido.
como dice Sebastián León. Y es duro eso, y te acompaña también a derribar ciertas cosas, a que somos humanos, y los humanos se equivocan, y los humanos también le pueden pedir, los padres le pueden pedir perdón a su hijo, porque fue un error, porque él va a entender que mis papás también son humanos y son reales, y no por eso voy a perder un poco los límites y las normas que voy a poner con él, sino que vamos a crear familias como un equipo, no como una relación de autoridad, sino como equipos donde tenemos roles y todos nos ayudamos y nos colaboramos. Creo que también esta es una instancia para poder criar familias, de todas maneras. Sí, me gustó ese concepto de criar Todo el padres, rato, que es todo en el rato. formación. Y ojo con eso también, muchos veo como algunos bestsellers o de repente páginas en internet así como tips para las pataletas, obvio, igual uno de repente busca esas cosas para apoyarse, pero sin embargo, qué importante eso espontáneo o eso de buscar en tu hijo nomás la conexión, incluso si puedes tener varios hijos y con tus hijos, con tus distintos hijos tener conexiones distintas, ¿ya? Y ahí está la diversidad Y las también. ¿M? expectativas, Y por otra parte, las expectativas que sí, tengo de las los hijos expectativas. cuando no son fieles a las mías. Yo esperaba que mi hijo fuese así. Entonces, eso es potente, porque de hecho las mentalizaciones como maternales, cuando los bebés están en la guatita, en relación a la cantidad y calidad que son, determinan un poco cómo se va a ir construyendo el vínculo cuando el niño nazca, la niña nazca. Entonces, a veces bajemos algunas expectativas, porque no quiere decir que sean malas, no quiere decir que sean negativas, simplemente son reales. Y frente a la realidad yo puedo construir algo mejor. Entonces creo que desde ahí también la expectativa es un concepto súper importante, creo yo, no sé. Sí, las expectativas, y sabes que son Súper. inevitables. O sea, hablar de también las expectativas cuando uno está embarazada, ya, hablemos del embarazo. Uno se imagina al bebé. ¿M? Supongamos que me lo imagino, para bien o para mal, a veces puede ser que sea un embarazo no deseado y como que, pucha, no te imagináis la vida con un hijo y puede Sin pasar. duda. O también un embarazo deseado. Por eso también es tan importante esto de elegir cuándo ser mamá, porque en el fondo, imagínate, pensemos en un embarazo no deseado, las Sí, expectativas, ¿ya? A lo mejor ves que tu vida igual se va a ver como un poco dificultosa porque es un embarazo que no tenías dentro de tus planes, a lo mejor no vas a poder trabajar, a lo mejor por mucho tiempo, estás sola, ya pueden pasar muchas cosas y producto de eso, también la conexión con tu hijo o hija se ve alterado. Entonces, qué importante eso también de poder saber, de poder elegir cuándo nosotros deseamos maternar, ¿ya? Porque si no queremos maternar, no va, eso tampoco va a tener un buen curso, ¿ya? Es muy difícil, ¿ya? Es muy difícil maternar en un contexto adverso y en un contexto en donde a lo mejor no estaba como dentro de los planes. Por eso considero tan importante el que se legalice el aborto, porque creo que este tema, como el planificar cuándo tener un hijo o no, tiene mucho que ver con el desarrollo en la niñez, ¿ya? Es muy distinto un hijo deseado, esperado, ¿cierto? Aceptado, a un hijo que a lo mejor crece en el sí, o sea, rechazo. efectivamente nuestra sociedad y nuestras mujeres necesitan maternidades deseadas, porque los niños necesitan familias que los amen, que conecten, ¿sí? Y si no me pasa eso, pucha, la vida que se está formando, o el feto, o como sea que se considere, va a venir en el fondo con una carga emocional súper potente. Entonces yo creo que a mi consecuencia, desde mi mirada como mujer, como feminista, como mamá, como trabajadora, que necesitamos maternar desde el deseo, porque los niños necesitan que sean amados en el fondo. Y si no hay una persona que ame y otro que necesite ser amado, la ecuación no da. La ecuación solamente trae sufrimiento finalmente. Y eso es súper triste para los niños, para las familias. Es súper triste, creo yo. Sí, Sí. Entonces, es, aquí hablamos, la crianza no comienza cuando nace el niño, comienza desde antes, el comienza vínculo. desde cuando lo Exacto, empiezas a el imaginar. vínculo. Tiene que ver un poco con Eh, eso, de determinar.
Eso determina un poco el contexto en donde viene el embarazo, por ejemplo, las mentalizaciones, las ideas que la mamá tiene en el fondo. Eh, si son altas, si son buenas, de buena calidad, o si son bajas, si son de mala calidad, por ejemplo, si se embarazó de una pareja que era violento y ella siente que este bebé va a ser igual de violento que ella, que él, perdón, por ejemplo, eso es negativo en el fondo y va a predisponer como ciertas cosas y elementos que son necesarios abordar. Si hay una persona, una mujer que se embaraza y no quería y estaba con un método anticonceptivo que no funcionó, es súper complejo. Si no tiene una red de apoyo, si la pareja la violenta, es súper complejo y no es culpa de ella en el fondo. Es un tema de toda la comunidad y de toda la sociedad que es importante. Por eso yo también yo espero que se pueda legalizar el tema del aborto, porque los niños necesitan tanto ser amados y ser conectados y respetados, que son decisiones muy Ser ser deseados. deseados, sin duda. Eh, sí, 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 muy, muy potente. sí, o sea, yo creo es potente y parte por ahí también, parte por desde, desde antes de, incluso cuando son imaginados antes de ser gestados muchas veces. Entonces, por eso es tan importante regular y poder nosotros también eh, tener tener soberanía sobre Mm, nuestros sí, cuerpos. ¿M? Tener la soberanía sobre nuestros cuerpos. Ahora también otro tema que queríamos conversar y quizás no sé sí. si nos dará el tiempo o no, pero es sobre la Ah, depresión ya, ya. posparto. ¿M? Depresión posparto y que es un tema Mm, tremendo porque más allá de lo biológico tiene que ver mucho con un tema social, ¿ya? Un tema de cómo estamos viviendo el sí, sin puerperio duda. en general, cómo estamos viviendo la maternidad, el tema también que tú tocabas de los roles, ¿ya? Que de repente la mujer como que carga esta mochila de cuidadora, ¿cierto? Y tenemos que empezar a flexibilizar, o sea, empezar a nosotros descargar esa mochila, soltarla, liberarla y no es nuestra, o sea, es una mochila colectiva, ya es algo que tenemos que ya verlo desde una mirada más amplia, pero es difícil porque socialmente se nos empuja hacia otra concepción, pues se nos empuja hacia, no, tú te tienes que hacer cargo. El postnatal del padre es de 5 días, ya, ojo con eso, 5 días. Nuestro postnatal son unos meses, que tampoco es suficiente, pero 5 días considero que Inhumano, es nefasto para la salud inhumano, mental diría igual. yo. Sobre todo en pandemia, yo no sé, no puedo pensar un poco estos padres que han tenido, estos padres que han estado como ejerciendo responsablemente ciertos roles, eh, que hayan tenido una semana, porque ya después en pandemia ni siquiera se les consideró. Y ojo que hay, puede que no hayan tantos, pero hay papás así como que en verdad les da pena dejar hace unos años un colega me comentaba que había sido papá y me decía, no sé, cuando salgo del departamento a trabajar, me da una pena verla a ella porque se queda sola. Y hay papás que en verdad quieren quedarse ahí, ¿cachai? Y hacer y ejercer y acompañar. Y efectivamente es algo en lo que se tiene que legalizar y se tiene en el fondo que cambiar, porque no puede, después de todo lo que hemos estado hablando, no puede ser que ciertas paternidades tampoco puedan tener espacios, porque hay padres que son súper sensibles un poco a ciertas necesidades, debiesen haber más y de a poco los voy viendo. Hay como pequeñas luces bien bonitas que existen en el fondo. Y claro, yo creo que la depresión postparto tiene que ver un poco con lo que tú dices, ¿sabes? Como con los pocos acompañamientos y las culpas, porque las mamás se sienten súper culposas de no querer a la guagua, ¿cachai? Y con todo esto emocional, con todo esto hormonal que tenemos, las puérperas estamos a full y aún así funcionamos. Es impactante verlo, como a pesar de que estamos con estos sentimientos, como no sé, pensamientos un poco de que le vaya a pasar algo malo al hijo, a la hija, esto como de no sentirme en el fondo bien, de no sentirme emocionalmente disponible para poder cuidar. eh, es súper fuerte porque seguimos cuidando igual.
seguimos cuidando igual, o sea, cualquier persona con depresión, tú dices, bueno, puede estar mal, no puede funcionar, pero yo encuentro que las puérperas con depre siguen funcionando y no les queda otra en el fondo. Y es porque, claro, la sociedad es como no te queda otra, así es. O las mamás, no puedo, no lo digo por mi mamá, lo puedo decir por otras mamás que a veces bueno, es lo que hay, ya, vamos, ya, sigamos, sigamos nomás. Inhibo y tapo esto. Porque esta culpa, y te fomento la culpa de que no quieres estar con tu hijo y que mejor lo tapemos nomás, no importa, ya, sigamos adelante. Ya, sí, va a estar mejor, esto se pasa, ¿cachai? Y claro, y cuando me crío en espacios en donde no valido la emoción, donde no doy espacio al diálogo, pucha, claro, aprendo a guardar. Y la cultura del silencio creo que reina en la población femenina, tristemente, y reina en la población chilena y en las dinámicas familiares, la cultura del silencio. Y es muy triste, necesitamos concientizar un poco de esto. Oye, yo perdón, yo voy a ser súper patúa, voy a leer unos mensajes que he visto por acá. Eh, A ver. Fabián ¡Oh, y Kenny, su muchos! live me dejará reflexionando a full, qué cuático, gracias por el espacio. Claro, lo personal y lo político. Sí, ahí fue lo único que quise leer, porque no sé si hay otro, no sé si hay uno, pero bueno, Claro, lo es personal y un lo tema que político, da para sí. mucho esto, da para mucho en verdad. Sí, Y la sociedad culpa a la mujer, sí, sí. Da para mucho. Bueno, y hablando justamente de lo último que mencionaste respecto a esto de la culpa, ¿ya? De la culpa y ojo con la idealización de la claro, maternidad también. O sea, de casi se nos impone un rol perfecto de maternidad. De nuevo aparece ahí la Virgen María abnegada, todo el judeo-cristianismo o lo católico apostólico romano que impera en nuestra sociedad. Aparece ahí esa figura como en nuestro inconsciente colectivo de la mujer abnegada, de la mujer sacrificada, y también eso que oculta, guárdate, mantente estoica, ¿ya? Mantente estoica. Y mira, tú dices algo que es muy cierto respecto a, la mujer sigue criando a pesar de estar deprimida, ¿cierto? Y también una cosa que a mí me hace bastante ruido, yo trabajo en una unidad de neonatología, ¿ya? Y resulta que a mí me hace bastante ruido que a la mujer, así como que es un hecho que tiene una cesárea o tiene un parto normal, ojo que esto equivale a una operación, ¿ya? Esto equivale a una operación y tiene que ir inmediatamente a cuidar a a mí un me niño y pasó, tiene que levantarse y tiene sí, que hacer estuve la con vida normal. cesárea. Claro. Esto es igual que una operación. Tú a una persona en un postoperatorio le dirías eso, haz tu vida normal. O sea, incluso las indicaciones médicas es como reposo por 2 semanas por lo menos. Pero nosotras tenemos que dar pecho, alimentar, si es que tienes otros hijos, seguir criando a tus otros hijos, ¿ya? Por ejemplo, en la unidad de neonatología, las mamás suben, ¿ya? Muchas suben, se mueven, van a ver a sus hijos, ¿ya? Motivadas también por esto de tener la conexión con sus hijos, ¿ya? Que ojo que también esa es una experiencia súper compleja y difícil, que tu hijo recién nacido caiga hospitalizado. Y también frente a esa misma situación veo papás con 5 días de postnatal que quieren estar ahí, pero que no pueden porque tienen que retornar al trabajo, ¿cierto? Y porque si no, porque sin plata el mono no baila, ¿ya? Y tienen que seguir. Y es triste, sobre todo en un contexto súper adverso como es la hospitalización de un bebé, ¿ya? Y porque y muchas mamás me dicen, yo quisiera que mi pareja viniera acá y reemplazarme un día, por ejemplo, un día, que viniera y me reemplazara un día para yo poder descansar. Permiso. ¿M? Y eso es válido, po, es totalmente válido y es cierto, o sea, qué bacán poder contar con tu pareja y que te pueda reemplazar o contar con alguien, tu abuelita, una tía, ya cuando el papá es ausente, ya el papá no está, pero contar con alguien donde tú puedas descansar y es válido y a veces hay culpa asociada al descanso, así como no puedo descansar porque yo soy mamá, ahora no Exacto, existe el sí, descanso. yo ¿Mm? creo que hoy día se está dejando de romantizar la maternidad, se está dejando de hacer las maternidades de televisión y de revista, no existen ya no, y es bueno que lo mostremos porque ayuda a crear conciencia de que los hijos no son una compañía,
cuando son chicos, en verdad que no son una compañía, son súper demandantes y es N pega. Y reconocer que estás cansada y reconocer que es súper difícil y que te perdís en la maternidad, porque nace una nueva persona en el fondo, que sí es bien mamífera, de todas maneras es mamífera, pero también tiene necesidades en el fondo de mujeres. Y dejar de hacer esta idea. Yo creo que eso, hay cuentas muy favoritas mías que me gustan mucho con respecto a esto. La estafa de la maternidad creo que es maravillosa. Creo que da cuenta como mucho de lo que pasa y dejar de romantizar, pero no así dejar de informarnos. Creo que cuando nos informamos, cuando leemos, cuando vemos, cuando conversamos con otras mamás, cuando hacemos tribu, aprendo y también me puedo defender frente a la forma que yo elegí de criar, porque estamos cambiando la generación. No es menor la pega que estamos haciendo hoy día. Entonces sí, creo que hay que dejarlo, o sea, no creo, hay que dejar de romantizar la maternidad. Yo en realidad no hablo mucho así como, oh, qué lindo, sí, qué rico, ya, yo soy bien huevuatera en realidad, pero no, o sea, si tengo que me preguntan, digo, y chao. Y digo, y no sé, pues una vez pensé así seriamente comprarme pañales de adulto porque yo me levantaba a hacer pipí y mi hijo se despertaba y era insoportable, literalmente insoportable. Entonces, claro, o sea, creo que son cosas que hay que compartir finalmente. Eso, yo no sé. Y también esta ambivalencia que genera el ser mamá, ¿ya? Porque a veces puede ser incluso totalmente válido, así como, ya, quiero ser mamá, tengo un hijo, y hay muchas mujeres que se cuestionan y dicen, pero si es un embarazo deseado, yo esperaba tanto tener un hijo, ser mamá, pero siento esta ambivalencia como un rechazo, como que me siento cansada, como que a veces quiero que se Sí, calle, sí, ¿ya? Y es importante hablarlo, o sea, como echar para afuera y decir, oye, sí, en realidad es válido que estés cansada, es válido que quieras ir al baño tranquila, es válido que tengas rabia, sientas rabia, y también a veces, por ejemplo, esa rabia lo que esconde un poco es esto de, claro, la mochila ya la estoy cargando solita, ¿ya? No estoy con alguien más que me esté apañando. Y a veces también algunas mamás dicen así como mujeres, me dicen, pucha, qué ganas así como de dejárselo al papá. ¿Y por qué no se lo dejan? No, porque él no lo haría tan bien como yo. Entonces es como, o bien también me dicen, no, es que si no, mi suegra o mi mamá me va a criticar, ¿cierto? Somos súper críticas entre mujeres y no, pues, o sea, sí, si el papá, si está ahí, el papá está ahí, tiene que también criar, tiene que también, no sé si la palabra maternar, pero también tiene que colechar, ¿ya? Tiene que colechar también. Y tiene que ahí hacer conexión, sin ¿ya? duda. Es Sí, una sí, yo oportunidad. creo que de a poco vamos aterrizando esta cuestión porque no podemos seguir así. Nos estamos matando mentalmente, emocionalmente con esto en el fondo. Y muchas mujeres deciden a veces por ciertos criterios sociales finalmente, y es muy triste, deciden que no quieren ser mamá. Cuando quizás si hubiesen visto una realidad distinta, se darían cuenta que la invitación hacia la maternidad es una revelación. Ser mamá finalmente, bueno, puede ser como un testimonio más personal, pero también lo veo como con las mamás que acompaño, les revelan la vida, o sea, es una experiencia única y no es única solo para el niño o la niña que se está criando, sino que es única para ti, porque de verdad que transforma. Ser mamá transforma, sin lugar a dudas, pero ser una mamá en el fondo como que se informa, una mamá como con las expectativas ahí de verdad, una mamá que descansa en cierta medida. Entonces, como que yo creo que desde ahí tenemos que cambiar la mirada. Y yo te Sí, agradezco en realidad, le agradezco a Minka por la invitación porque creo que son temas súper interesantes e importantes que todos y todas, todos podamos como saberlos en el fondo y reflexionarlos. Ya cortémosla de que somos perfectas, sí. porque no somos, somos humanas. Y creo que eso es mucho mejor que ser perfectas. No somos superheroínas y no somos Para nada. multifuncionales, ¿ya? Creo que ahí se le ha hecho un flaco favor al neoliberalismo, al capitalismo, el hecho de decir, bueno, ahora somos multifuncionales, tenemos que hacer de todo, o sea, y todo perfecto, ¿ya? Eh, Empecemos a vivir en nuestros tiempos, empecemos a respetar también estas conexiones, nuestras conexiones, empecemos a hacer más comunidad y Sí, a compartir absolutamente. esto,
la crianza, compartir la crianza en el fondo. Y ojo que la crianza también es un elemento súper fundamental para la prevención también de lo que es la violencia, ¿ya? Lo que es la violencia. O sea, si criamos desde el respeto, desde el amor, es muy probable que después ese niño sea un niño Sin que se duda. relacione desde ahí. Tiene en el Niño, fondo beneficios incalculables a largo plazo, así que hay que darle nomás. No, sí. es parte de la invitación. Daniela, yo te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. La verdad es que la conversación fue muy nutritiva, muy interesante, da para mucho. Yo creo que podríamos hacer Yo feliz. otros lives y bueno, sí, da para mucho, mucho, mucho. Y bueno, también invitar a las personas que vieron este live a enviar sus opiniones, a enviar sus inquietudes también. Bueno, Daniela tiene un Instagram que lo mencioné en un comienzo, que es amor.encrianza, ¿ya? Eh, bueno, a mí me pueden encontrar como sí, Isabel Pinto, pero también por medio de Mica también ustedes pueden hacer propuestas, ¿ya? Y también mencionar que el día 5 de junio a las 6 de la tarde vamos a hacer un círculo de maternidades y feminismo en Minca, ¿ya? Así que la inscripción para ese círculo está en la página de Minca, la página de Instagram, en la biografía, ahí pueden encontrar el formulario para inscribirse y ojalá se motiven porque la verdad es que son temas muy Sí, de necesarios de todas abordar. maneras, me encantó a mí la conversación, es algo que da para mucho y nada, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estos espacios tan nutritivos. Y yo feliz, podemos programar otro y hablar como de otros temas también muy importantes y yo súper dispuesta. Así que gracias Isa, gracias Minka. Gracias, Dani. Te pasaste. Gracias por compartir tus experiencias, tu conocimiento, por toda la disposición. Más que seguro que vamos a hacer Súper, algo a futuro. Y bueno, un abrazo grande a la distancia, un abrazo muy grande y sí, espero de que todas nos maneras, volvamos un a ver. abrazo también para ti, Isa, y todo lo que hace el movimiento Minca. Creo que es súper necesario e importante hacer cultura, en el fondo de los buenos tratos en general para todos. Muchas gracias, chicas. Ahí también están escribiendo. Chao, que estés Chao, bien. Dani. Aquí, Chao, como, chao. Chao a chao. todas. Ahí. A ver, eh, ahí sí.